Quinto taller de formación en la divina voluntad. Textos tomados del volumen 12. Con ustedes nuevamente Belén María Moreno Gómez, hija de la divina voluntad. Continuamos en esta sesión número 32, nuestra meditación sobre los tres fiat. Jesús nos explica cómo estos tres fiat están entrelazados y ellos cumplirán la santificación del hombre. Fundidos en la voluntad de Jesús y de nuestra Santísima Madre, imploremos con la misma oración de Jesús la asistencia de los santos ángeles. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así infundir en nosotros la luz para que podamos comprender la verdad y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos en el capítulo de febrero 16 de 1921. Jesús empieza en este capítulo a explicarnos lo importante que es quitar nuestra voluntad humana, hacerla a un lado para darle campo a la divina voluntad. Para entrar en mi querer, dice Jesús, no hay caminos, no hay puertas, no hay llaves. ¿Por qué? Porque su voluntad se encuentra en todas partes, en toda la creación, en todos los actos de la redención, son obras de su voluntad. Toda la obra del Espíritu Santo en la Iglesia y en las almas son fruto de su voluntad. Por eso dice, corre por todas partes. Corre bajo los pies, a derecha, a izquierda, sobre la cabeza, por todas partes. Por eso la criatura no tiene dificultad para entrar en la divina voluntad. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Quitar la piedrecilla de su voluntad. Y cuando Jesús habla de piedrecilla, habla de lo insignificante que es nuestra voluntad. Sin embargo, dado lo habituado que estamos a actuar solamente con nuestra voluntad sin tener en cuenta la voluntad de Dios, esa piedrecilla para nosotros se vuelve en una piedra inmensa, porque estamos muy apegados a nuestra voluntad, a nuestros criterios, a nuestros proyectos, a nuestros juicios, a todo lo nuestro. Nosotros todos estamos en la voluntad de Dios, porque ella es la que conserva nuestra existencia. Ella es la que con su potencia
le da movimiento a nuestras manos y a nuestros pies. Pero ¿dónde está el problema? En que estando nosotros en ella, ni nos acordamos de la voluntad de Dios, ni la reconocemos, ni mucho menos nos unimos a ella. Seguimos haciéndola a un lado, tratándola como una extraña. Y por eso, porque no le damos la libertad de entrar a actuar en nosotros, entonces ella queda como impedida para hacer curso en nuestra vida por la piedra de nuestra voluntad. Y él pone una comparación, dice, es así como una piedra que está en medio de un río. La piedra impide que el agua siga su curso. Tiene que desviarse porque la piedra no la deja seguir. Eso hace nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Continúa Jesús diciéndonos, pero si el alma quita la piedra de su voluntad, en ese mismísimo instante, ella corre en mí y yo en ella, y encuentra todos mis bienes a su disposición: fuerza, luz, ayuda, lo que quiere. Y entonces nos explica, por eso no hay caminos, ni puertas, ni llaves. Basta que el alma lo quiera y todo está hecho. Mi querer toma el empeño de todo, de darle lo que le falta. La hace espaciar en los confines interminables de mi voluntad. Esto que Jesús nos describe aquí es suficiente para que nosotros comprendamos la ganancia que obtenemos dejando a la voluntad de Dios actuar en nosotros. Pero ¿qué necesita el alma? Quitar la piedra de su voluntad. Y ese quitar la piedra de su voluntad, ¿cómo se hace? Ven, Jesús, hacer esto en mí. Ahí yo estoy quitando la piedra de mi voluntad, porque para que Jesús pueda venir, yo tengo que hacer mi voluntad a un lado, más bien sumergirla en Jesús. Cuando yo entro mi voluntad en Jesús, dejo un vacío en mi ser, y ese vacío de mi voluntad lo llena la voluntad de Dios. Por eso es lo mismo decir, ven divina voluntad a obrar en mí, o ven Jesús a obrar en mí, o toma Jesús mi voluntad y ven con tu voluntad a hacer esto en mí. Todas esas son expresiones que están explicando lo mismo. Continúa Jesús en este mismo capítulo diciéndonos que el acto de yo quitar la piedra de mi voluntad para darle curso a la voluntad de Dios en mi vida, eso es un acto simple y al mismo tiempo grandísimo, porque a través de ese acto Jesús me da lo que yo necesito, lo que quiero: ayuda, luz, fuerza, potencia. Mientras, dice él, cuando se trata de la práctica de las virtudes, sucede todo lo contrario. ¿Cuántos esfuerzos se necesitan? ¿Cuántos combates? ¿Cuántos caminos largos? Y mientras parece que la virtud le sonríe, una pasión un poco violenta, una tentación, un encuentro inesperado, la arrojan hacia atrás y la ponen de nuevo a empezar el camino. Es cuando el alma se dedica a practicar virtudes,
la paciencia, la obediencia, el abandono, la virtud de la pureza, cualquier virtud. Para adquirirla se necesitan muchos esfuerzos, dice Jesús, muchos combates, muchos caminos largos. Y muchas veces cuando el alma ya le parece que ha avanzado en la adquisición de esa virtud, ¡prum!, tiene una caída. Y le toca volver a empezar. Mientras que el ejercicio de hacer mi voluntad a un lado o sumergir mi voluntad en la de Jesús para darle cabida a la de Él en mí, eso es más simple, más fácil y nos da mayores resultados. Antes de empezar el otro capítulo de febrero 22, vale la pena detenernos en este pensamiento de San Alberto Hurtado, que es hermoso. María, desde que concibió a Jesús, no vive ella, sino Jesús. La santa voluntad de Dios es el cojín, donde Jesús reposa. ¿Y qué cojín tan blando encontró en María? Porque toda ella estuvo llena de esa voluntad de Dios que se hizo vida en ella. Luisa dice que estando en su habitual estado, ve a Jesús silencioso y le dice: amor mío, ¿por qué no me dices nada? Y Jesús le responde: hija mía, es mi costumbre, después de haber hablado, el hacer silencio. Quiero reposarme en mi misma palabra, es decir, en mi misma obra salida de mí. Y esto, cuando leemos los volúmenes, Él nos está hablando. Él espera que esa palabra en nosotros empiece a producir el fruto. Él habla y reposa. Y continúa diciendo: esto lo hice en la creación. Después de haber dicho fiat lux, y la luz fue hecha, fiat a todas las demás cosas, y las cosas salieron a la vida, quise reposar. Y mi luz eterna reposó en la luz salida en el tiempo. ¿Cómo es bella la obra salida de mí? Quiero reposarme en ella. Y empieza Jesús a hablar de ese reposo después de hablar. Dice: mi amor reposó en el amor con el que investí a todo lo creado. Mi belleza reposó en todo el universo, el cual adorné con mi misma belleza. Como también reposó mi sabiduría y mi potencia, con las que ordené todo con tal sabiduría y potencia, que yo mismo, mirando todo, dije: cómo es bella la obra salida de mí. Quiero reposarme en ella. Así hago con las almas. Después de haber hablado, quiero reposarme y gozar los efectos de mi palabra. Por eso es tan importante hacer ese acto de fe y de confianza. Cuando leemos los volúmenes, Jesús es el que nos habla. Y nos habla para comunicarnos el bien que esa palabra encierra. Él habla, comunica el bien y reposa. Y quiere gozar los efectos de su palabra.
¿Cuáles son los efectos de su palabra? Cuando el alma, después de haber comprendido esa verdad, la pone en práctica. Ahí Jesús empieza a gozar de los efectos de su palabra. Y entra enseguida a hablar de los 3 fiat. En el fiat creador dice, digamos juntos fiat. Y todo el cielo y tierra se llenaban de adoración a la majestad suprema. Él invita a Luisa a decir fiat. Y cuando Jesús y Luisa pronuncian el fiat, todo, tanto el cielo como la tierra, se llenaron de adoración a la majestad suprema, porque es que todo ha sido creado para la gloria de Dios. Toda la creación vive en un acto continuo de gloria, de adoración, de alabanza a la Trinidad. Pero por supuesto, de una manera inconsciente e involuntaria. El fiat redentor. De nuevo, Jesús invita a Luisa a decir fiat. Y la sangre, las llagas, las penas de Jesús surgían y se multiplicaban al infinito. Nos está hablando del poder de la palabra fiat. Después, por tercera vez, pronuncian el fiat. Y este fiat se multiplicaba en todas las voluntades de las criaturas para santificarlas. Y es el fiat santificador, el tercer fiat. ¿Cuál es el objetivo? Santificar las voluntades de las criaturas. Hija mía, estos 3 fiat son el creante, el redimiente y el santificante. Al crear al hombre lo doté con 3 potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Con 3 fiat cumpliré la obra de la santificación en el hombre. Son necesarios los 3 fiat. Y los 3 fiat se entrelazan. Por eso es que en este vivir en la divina voluntad, nosotros tenemos que tomar posesión de los 3 fiat y corresponder a los 3 fiat, porque cada fiat es un fiat de amor, a través del cual Dios se nos da. En el fiat creador es la potencia del Padre la que se nos entrega. En cada cosa creada nos da su amor, su belleza, su perfección, su omnipotencia, su alegría, todo. Y es nuestro deber recibir ese amor y corresponderle. Igual el fiat redentor. Es el te amo del Padre en el Hijo. Un te amo que se hizo sangre, llagas, espinas, golpes, y que se multiplican al infinito. Y el fiat santificador, que es la obra del Espíritu Santo, que trabaja en las almas, comunicándoles esa voluntad divina.
para que haciéndose vida en ellas, las santificara con santidad divina. Pero ese fiat santificador requiere los dos fiat anteriores, porque no podemos llegar al fiat santificador sin comer el fruto completo del fiat redentor y sin recibir y reconocer el amor de Dios en todo el fiat creador y corresponderle. Escuchemos a Jesús que nos sigue hablando de estos tres fiat: el creante, el redimiente y el santificante. Dice Jesús: ante el fiat creante, la inteligencia del hombre queda como raptada. Y cuántas cosas comprende de mí y de cómo lo amo, estando yo oculto en todas las cosas creadas para hacerme conocer y darle amor para hacerme amar. Está clarito. El fiat creante, la potencia del Padre, nos comunica a través de cada cosa creada su amor. Y quiere que lo conozcamos. Por eso en el fiat creante va dirigido a la inteligencia del hombre, que tiene que conocer a Dios, conocer su amor, conocer su bondad, su omnipotencia, su sabiduría, manifestada toda ella en la obra de la creación. En el fiat de la redención, la memoria queda como encadenada por los excesos de mi amor al sufrir tanto para ayudar y salvar al hombre en el estado de la culpa. Ese es el fiat redentor. Y está la memoria que queda encadenada por esos excesos de amor. Por eso tanto beneficio tiene meditar y recordar la pasión. Dice Jesús que quien recuerda la pasión renueva todos esos efectos de la redención. En el tercer fiat, mi amor quiere desahogarse de más. Quiero asaltar la voluntad humana. Quiero poner como sostén de su voluntad mi misma voluntad. De manera que la voluntad humana quedará no solo raptada, encadenada, sino sostenida por una voluntad eterna, la cual, haciéndose apoyo a todo, el hombre casi no le podrá escapar. En esta pedagogía divina de Jesús hay un orden perfecto, porque cuando el hombre peca, todas sus facultades quedaron como ciegas y le tocó al hombre estimular esa inteligencia a través del conocimiento de Dios. Y la forma mejor de hacerla es recorriendo toda la creación para reconocer su amor, su bondad, su potencia, su sabiduría, su inmensidad, su belleza en todo lo creado. Recibir su amor y corresponderle. Pero inmediatamente viene el fiat redentor, que también es el amor del Padre en el Hijo hacia nosotros. Un amor traducido en sangre, en espinas, en cruz, en golpes. Va dirigido a la memoria. Y el tercer fiat está fundamentado en la voluntad del hombre que quiere ser, dijéramos,
invadida y sostenida por la misma voluntad de Dios, para hacerse su apoyo, para santificarlo con su misma santidad divina. Y dice Jesús, no terminarán las generaciones si antes no reina mi voluntad en la tierra. Mi fiat redentor, que es el fiat intermediario, porque primero fue el fiat creador, luego el redentor y por último el santificador. El redentor está en la mitad. Mi fiat redentor se pondrá en medio, entre el fiat creante y el fiat santificante. Se entrelazarán los tres juntos y cumplirán la santificación del hombre. Juntos se entrelazarán para poder cumplir la obra de la santificación del hombre. Por eso están perfectamente unidos, entrelazados, y los tres son necesarios. El tercer fiat dará tal gracia a la criatura de hacerla regresar casi al estado de origen. Y entonces, cuando haya visto al hombre cómo salió de mí, mi obra será completa y tomaré mi perpetuo reposo en el último fiat. Únicamente la vida en mi querer, o sea, la vida vivida en su voluntad, dará de nuevo al hombre el estado de origen. Y le dice a Luisa y con Luisa a nosotros, sé atenta y junto conmigo ayúdame a completar la santificación de la criatura. Nos llama a estar atentos para, pudiéramos decir, haciendo nuestro cada uno de estos fiat, trabajemos con Jesús para el establecimiento de este reino en todas las almas. Luisa, después de escuchar a Jesús, como siempre, ella se siente incapaz y le dice: Jesús, amor mío, yo no sé hacer como haces tú, ni como tú me enseñaste. Tengo miedo de tus reproches si no hago bien lo que quieres de mí. Se asustó al ver lo grande que es lo que Dios le pide a ella y nos pide a nosotros. Entonces Jesús le dice, y es consolador lo que Jesús le dice. Le dice, también yo sé que no puedes hacer perfectamente lo que te digo. Jesús conoce nuestras debilidades, conoce nuestras limitaciones. Y así como a Luisa nos dice a nosotros, yo sé que no puedes hacer perfectamente lo que te digo, pero a donde tú no llegues, yo te suplo. Pero es necesario que te animes, es necesario que comprendas lo que debes hacer, a fin de que si no lo haces el todo, hagas lo que pueda. Eso es lo que Jesús nos pide. Nuestra disposición y nuestra voluntad de emprender el camino de vivir estas verdades, con la infinita confianza que Él nos conoce, sabe quiénes somos, en qué fallamos, y qué es lo que nos pide, lo que le pidió a Luisa. Tranquila, en donde tú no puedas, yo te suplo, pero es necesario de que tú hagas lo que puedas. O sea, empieza a trabajar. Yo ya sé que no puedes, yo te suplo, pero en lo que tú puedas, tú debes hacerlo. Eso es lo que Jesús nos dice. Pero mientras te hablo, tu voluntad queda encadenada a la mía y quisieras hacer lo que te digo, y yo lo tomo como si todo lo hicieras. Veamos la bondad de Jesús.
Ve la disposición de Luisa. Quiere hacer todo lo que Jesús le pide. Y Jesús le dice, ya, viendo que quieres hacer lo que yo te digo, ya yo lo tomo como si lo hubieras hecho. Por eso Jesús mira tanto la intención y la disposición de la criatura para acoger, abrazar y poner en práctica lo que Él nos enseña. Continúa Luisa, pues ya después de oír esa explicación de los 3 fiat y la responsabilidad frente a cada fiat, ella dice, le pregunta a Jesús, ¿cómo se podrá divulgar y enseñar a los demás este modo de vivir en el querer divino, o sea, en la voluntad divina? ¿Y quién es el que se prestará a esto? A ella le parecía como imposible. Jesús le dice, hija mía, si a pesar de haber descendido a la tierra ninguno se hubiera salvado, la obra de glorificar al Padre ya estaba completa. Claro, porque estaban él y la Virgen María. Así ahora, a pesar de que ningún otro quisiera recibir este bien, pero agrega una cosa importante, lo que no será, tú sola me bastarás y me darás la gloria completa que quiero de todas las criaturas. Pero como bien dice Jesús, hay muchos otros después de Luisa dispuestos a recibir este gran bien de la voluntad divina, a vivir en ella, para darle al Padre una gloria perfecta. Y en este capítulo de marzo 2 de 1921, Luisa venía con un oficio de víctima. Recordemos que Jesús le había pedido, le había puesto esta misión de ella asumir los castigos que la humanidad merecía para aplacar la divina justicia y alcanzar el perdón y la conversión de sus hermanos. Por eso es que cuando Jesús veía necesario castigar, no iba donde ella, porque ella tenía la obligación, el deber de impedir los castigos, asumiendo ella el sufrimiento y lo que la criatura merecía sufrir. En este capítulo de marzo 2 de 1921, Jesús le cambia a Luisa el oficio de víctima y la llama ya definitivamente a tomar el oficio de preparar esta época, este reino de la voluntad divina. Y se lo explica así. Le dice, hija mía, el tercer fiat, o sea, mi fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra, hágase tu voluntad, así en la tierra como en la tierra como en el cielo, será como el arco iris que se vio en el cielo después del diluvio, que como iris de paz aseguraba a los hombres que el diluvio había cesado. Esto que nos dice aquí Jesús es hermoso, es esperanzador. Dice, así será del tercer fiat, conforme se conozca. ¿Qué se va a conocer? Esta vida en la divina voluntad, estos escritos, porque este tercer fiat se conoce leyendo los escritos de Luisa, porque en la redención todavía no estaba el tercer fiat. Conforme se conozca este tercer fiat y las almas amantes y desinteresadas entren a hacer vida en mi fiat, serán como arco iris de paz, pacificarán el cielo y la tierra, y harán huir el diluvio
de tantas culpas que inundan la tierra. Qué hermoso este panorama que Jesús nos presenta. Las almas serán como arco iris de paz. Pacificarán el cielo y la tierra. Harán huir el diluvio de tantas culpas que inundan la tierra. La llegada del tercer fiat o el establecimiento pleno del tercer fiat hará desaparecer el pecado del mundo. Continúa Jesús. Estos iris de paz tendrán por vida el tercer fiat, o sea, su voluntad divina. Así que mi fiat voluntas tua tendrá cumplimiento en ellas. Y así como el segundo fiat me llamó a la tierra a vivir entre los hombres, así el tercer fiat llamará a mi voluntad en las almas, y ahí reinará como en el cielo, así en la tierra. El reinado de la voluntad de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando el tercer fiat reine. Luisa se entristece por su ausencia. Jesús regresa y le dice: hija mía, elévate, ven en mi voluntad. Aquí es donde le cambia el oficio. Te he elegido entre miles y miles a fin de que mi querer tenga pleno cumplimiento en ti. Y seas cual iris de paz, que con sus 7 colores atraiga a los demás a hacer vida en mi voluntad. Por eso, hagamos a un lado la tierra. Es decir, olvídate de lo que está pasando en el mundo. Y esto nos lo dice a nosotros. Hasta ahora te he tenido junto conmigo para aplacar mi justicia e impedir que castigos más duros llovieran sobre la tierra. Ahora dejemos correr la corriente de la maldad humana. Y eso se lo dice repetidas veces. Ya no te ocupes de los sufrimientos de la guerra, ya no te ocupes, no. ¿Cuál es tu ocupación? Aquí se lo dice: tú junto conmigo en mi querer, o sea, fundida con mi voluntad, quiero que te ocupes en preparar la era de mi voluntad. Conforme te adentrarás en el camino de mi querer, se formará el arco iris de paz, el cual formará el anillo de conjunción entre la voluntad divina y la humana. ¿Pero qué necesita Luisa? Adentrarse en su voluntad divina, en la vivencia de lo que Él le ha enseñado, por lo cual tendrá vida mi voluntad en la tierra y tendrá principio el cumplimiento de mi oración y de toda la iglesia. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Con Luisa empieza el cumplimiento de esta parte del Padre Nuestro. Y pasamos al capítulo de marzo 8 de 1921. La Virgen con su amor llamó al Verbo a encarnarse en su seno. Luisa con su amor y el fundirse en el querer divino llama a la divina voluntad a hacer vida en ella en la tierra. Dice Jesús: hija mía, mi mamá con su amor, con sus oraciones y con su aniquilamiento me llamó del cielo a la tierra a encarnarme en su seno. Tú, con tu amor
y con el perderte siempre en mi voluntad, llamarás a mi voluntad a hacer vida en ti en la tierra. Y después, mire cómo dice Jesús, con tu amor, con el perderte siempre en mi voluntad. Ese perderte podemos reemplazarlo por fundirte, igualdad. Llamarás a mi voluntad a hacer vida en ti en la tierra, y después me darás vida en las demás criaturas. Ahora, has de saber que mi mamá, con haberme llamado del cielo a la tierra en su seno, siendo esto que hizo acto único que no se repetirá. Yo la enriquecí de todas las gracias, la doté de tanto amor, de hacerla sobrepasar el amor de todas las criaturas unidas juntas. La hice ser primera en los privilegios, en la gloria, en todo. Podría decir que todo el eterno se redujo a un solo punto y se vertió en ella a torrentes. Esto es grande lo que Jesús explica aquí de la Virgen. Todo el eterno se redujo a un solo punto y se vertió en ella. ¿Qué es lo eterno? Dios. Y se vertió a torrentes. Dios se vertió a torrentes en la Virgen. A mares inmensos, tanto que todos quedan muy por debajo de ella. Tú, ya se refiere a Luisa, con llamar a mi voluntad en ti, y este es el acto bien importante en este vivir en la voluntad de Dios, llamarla continuamente. Es también acto único. ¿Por qué es un acto único? Porque en la voluntad de Dios no hay sucesión de actos. La voluntad de Dios es Dios mismo. Por tanto, por decoro de mi voluntad, que debe habitar en ti, debo derramar tanta gracia y tanto amor de hacerte superar a todas las demás criaturas. Con esto le está diciendo a Luisa que en razón de la misión que le confía, de ser ella la primera, la depositaria de este tercer fiat, él se ve obligado a darle tanta gracia y tanto amor de superar a todas las demás criaturas. En este reino de la voluntad de Dios, Luisa está a la cabeza. Y como mi voluntad tiene la supremacía sobre todo, es eterna, inmensa, infinita, donde debe tener principio y cumplimiento la vida de mi voluntad, debo comunicarle, enriquecerla y dotarla con las mismas cualidades de mi voluntad, dándole la supremacía sobre todo. Es decir, que así como su voluntad es eterna, inmensa, infinita, perfecta, omnipotente, esto que tiene su voluntad, Él lo deposita en el alma que deja reinar su voluntad. ¿Por qué? Porque Él necesita encontrar todo lo de su voluntad allí donde va a reinar. ¿Para qué? Para que su voluntad tenga la supremacía sobre todo. Continúa diciendo, mi querer eterno tomará el pasado, el presente y el futuro, los reducirá en un solo punto y lo derramará en ti. Está haciendo la comparación entre lo que fue con la Virgen y fue con ella. Con la Virgen todo el eterno se volcó en ella y Dios la puso sobre todas las criaturas. A Luisa
Dios le da tantas gracias para que ella sea la primera, después de la Virgen, sobre todas las criaturas que han de vivir en este reino. Y así como la Virgen, lo eterno, todo se volcó en María a mares inmensos, también Él dice: mi querer eterno, mi voluntad tomará el pasado, el presente y el futuro, lo reducirá en un solo punto y lo derramará en ti. Mi voluntad es eterna y quiere tomar vida donde encuentre lo eterno. Es inmensa y quiere vida en la inmensidad. Es infinita y quiere encontrar la infinitud. ¿Cómo puede encontrar todo esto si primero no lo pongo en ti? Claro. Porque Él es el inmenso, Él es el eterno, Él es el infinito. Y para Él encontrar lo eterno, lo infinito, lo inmenso, pues tiene que ponerlo Él. ¿Y cómo lo va a poner? Con su voluntad. Por eso hay que llamarla. Luisa nos dice: al escuchar todo esto he quedado espantada y aturdida. Y si lo he escrito es porque la obediencia se ha impuesto y le he dicho: Jesús, ¿qué dices? ¿Quieres confundirme y humillarme hasta el polvo? Siento que ni siquiera puedo aguantar lo que dices. Siento un terror que toda me espanta. Y Jesús le dice: lo que te digo me servirá a mí mismo. Es necesario a la santidad y a la dignidad de mi voluntad. Claro, es Él el Rey. Y si escoge, como dicen otros capítulos, un tugurio para vivir, Él tiene que hacer de ese tugurio un palacio. Tiene que poner lo que le corresponde a un rey. Y por eso dice que cuando Él le pone a Luisa todo eso, hace de un solo punto de lo inmenso, lo eterno, lo infinito, y todo lo entra en Luisa. Le está diciendo: eso que te digo me servirá a mí mismo, porque es necesario a la santidad y a la dignidad de mi voluntad. Yo no me abajo a habitar donde no encuentro las cosas que me pertenecen. Y para Él encontrarlas, Él tiene que ponerlas. Tú no serás otra cosa que la depositaria de un bien tan grande. Depositaria. No dueña. Le habla muy claro: depositaria. Y debe ser celosa en custodiarlo. Por eso, ten ánimo y no temas. Bien, esto que le dice a Luisa nos lo dice a nosotros. Porque ya comprendemos entonces, primero, por qué llamar constantemente a la voluntad de Dios a obrar en nosotros. Para que ella vaya depositando en nosotros todo lo que ella es y tiene. Porque para ella poder reinar en nosotros, que ese es el don de la divina voluntad, ella tiene que encontrar en cada uno de nosotros todo lo que ella es. ¿Y cómo lo va a encontrar si no lo pone? Y para ponerlo tenemos que llamarla. Tenemos que invocarla. Tenemos que ser inseparables de esa voluntad divina. Y ese es el oficio del alma. Irle abriendo más espacios, cada vez mayores, a esa voluntad divina, para que se enseñoree en nosotros.
Ahora es preciso tomar todo el amor que Él dejó en la creación, corresponder a ese amor. Y al ir reconociendo todo lo que de Él mismo dejó en la creación, su belleza, su inmensidad, su perfección, su alegría, su bondad, su pureza, en toda la creación Él fue dejando todo lo que Él es. Vamos recibiendo ese amor creador, le vamos correspondiendo y ese fiat creador va entrando también en nuestro ser. Vamos tomando posesión del fiat creador. Igual con el fiat redentor. Al nosotros ir conociendo y reconociendo y meditando en todas las obras del fiat creador, del fiat redentor, vamos tomando posesión de todo lo que ese fiat redentor dejó para nosotros. Y por último, el fiat santificador, que es el que en plenitud va a establecer el reinado de la voluntad de Dios en las almas. Bien, los invito a retomar estos capítulos que son muy hermosos y sobre todo nos van ayudando a entender lo importante que es vivir en esta voluntad de Dios, pero entrelazando en nuestra vida los tres fiat, y para eso están los giros. Invoquemos a esta gran depositaria del reino de la divina voluntad, nuestra segunda mamá Luisa, para que ella, que vivió toda experiencia y a quien Jesús le dejó la misión de comunicarnos todo, siembre este reino, esta semilla del reino en nuestra alma. Y como buena madre nos ayude a cultivarla y a que dé el mejor fruto. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Con Luisa permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.